Estimados estudiantes de Contaduría Pública en el curso de Gerencia Estratégica 2014-1, reciban un cordial saludo de bienvenida. En esta primera semana comenzamos a trabajar esta terminología que no es nueva para ustedes, dado que la línea diferenciadora de su perfil, esa ventaja competitiva en el mercado de los contadores públicos de Colombia, es la contabilidad de gestión en el caso de ustedes. Han visto que dentro de su esquema formativo, cursos como análisis financiero, cursos como contabilidad de gestión y cursos como matemática financiera tienen ese énfasis en los indicadores de rentabilidad, en los inductores de valor y en otro tipo de nomenclatura que toman la información contable de la organización y la convierte en información financiera que permite acompañar la toma de decisiones en la alta gerencia. Ese es el papel diferenciador y en esa medida entramos a hablar aquí de qué es la estrategia. Hay una frase interesante aquí de Michael Porter que la localicé en este punto porque me parece que es una de esas definiciones interesantes que llevan a abrir la mente. La esencia de la estrategia consiste en la elección de lo que no se debe hacer. Hablamos en la introducción a este curso, en un video del inicio, que situaciones como las de Fabricato, que cesará su producción de Demin en Colombia este 6 de febrero, cuando hace 30 años las cámaras de comercio, el Estado colombiano, ayudaron a pagar un estudio con Michael Porter, un referente mundial en estrategia desde la década del 60, con su compañía Monitor, y nos dicen, los textiles y la confección no es competitivo en Colombia, no es un renglón de competencia empresarial. No obstante, nos quedamos acá en esta área y hoy en día vemos esta situación y muchas otras que se vieron durante los años anteriores por no hacer caso a la información del entorno, a la información que nos entregan, y es allí donde creo que es importante identificar qué es lo que no se debe hacer. Pero en ocasiones las altas gerencias no se acompañan de información adecuada o no tienen la potencia suficiente para cambiar esas decisiones. Deberían hacerlo para que Colombia sea un país altamente competitivo a partir de su productividad y de sus elecciones estratégicas en los diferentes renglones. En esa medida, entonces, la estrategia en el deporte sería qué es lo que no se debe hacer, pero también eso me define el otro conjunto, qué es lo que debo hacer para ganar como equipo, para ganar como individuo, qué debo hacer diferente a lo que hace mi oponente. Eso sería en el deporte. En política es algo similar. ¿Qué presento, qué propongo, qué debo mostrar diferente y qué no debo mostrar para ganar a mi oponente y ejercer la gobernanza sobre lo público? Eso es lo que pasa en política. En la guerra es cómo ganar la guerra. En este momento el mundo libra una cantidad de guerras patrocinadas por algunas personas que prolongan la hegemonía política en el mundo a partir de las guerras. Esto no es un secreto. Hoy en día la misma Europa se debate en que ha sido utilizada como parte de ese mecanismo de guerra. ¿Y cuál es la estrategia allí? La estrategia es definir las acciones específicas para ganar la guerra. En la guerra nadie gana. Pues aquí el ejemplo es porque, bueno, amerita esta discusión, porque política y guerra amerita esta discusión en este momento en el mundo, pero no es para este curso. Luego veremos qué espacios extracurriculares tienen ustedes para que puedan proponer allí pues una información o informarse primero y proponer alternativas de pensamiento desde donde cada uno puede hacer algo. En economía, efectivamente,
la economía de las personas, la economía de las empresas o la economía vista desde la perspectiva del Estado, el tema de la estrategia está dado por qué hacer para mantener una liquidez adecuada con los temas de inversión, consumo y ahorro que me permitan mitigar el riesgo e incrementar la rentabilidad. Parece sencillo y así, entonces, estrategia es ese conjunto de acciones que haría y lo que no debería hacer, en donde no debería elegir una organización poner sus apuestas. Pero el asunto va más allá y lo vamos a ver ahora desde la teoría económica. En el Departamento de Finanzas en Contaduría Pública, entonces, este curso se ubica como esa parte final donde ustedes ya tuvieron elementos de contabilidad de gestión, de indicadores financieros, y vamos a ver cómo esto se articula a lo largo del curso para poder dar sentido a esta gerencia de lo estratégico en las organizaciones, en las empresas, pero nos vamos a dar cuenta que influye mucho el Estado. En esa medida, entonces, vamos a hablar de las competencias de este curso. La competencia general es que utiliza herramientas de la gestión estratégica. El Balance Scorecard es lo que ustedes van a desarrollar aquí, una habilidad para crear esas cascadas de indicadores en las diferentes perspectivas del Balance Scorecard, 4 perspectivas, y parte de una competencia básica de identificar los conceptos de estrategia y los principios de dirección. En parte de sus cursos de administración y economía ya dieron elementos para esto. Aquí vamos a afirmar algunos conceptos asociados. Comprende la estrategia y su articulación con la estructura organizacional. Recuerden cuando vimos en los cursos de administración, estrategia va por un lado, estrategia es el proyecto, es la gerencia de lo que no se repite, y la estructura organizacional es la administración del proceso, de la rutina, de la cadencia. Ambas administraciones son fundamentales, ambas son interesantes y ambas son diferentes. La gerencia del proyecto, la gerencia de lo esporádico, la gerencia de lo diferente, la gerencia de lo estratégico y de los proyectos tiene unas figuras diferentes. Ahí está el PMBOK, que es como el libro del PMI, está también Price2 como academias que muestran una forma distinta de liderar esos proyectos, y la gerencia de lo rutinario del proceso está también con una cantidad de organizaciones y documentos de soporte. Está la ISO, el aseguramiento de la calidad y la conformidad, pero en este caso nos vamos a deslindar de ese proceso rutinario y vamos a comprender la relación que tiene la estrategia y su articulación con la estructura. Conoce el proceso de direccionamiento estratégico y el uso del cuadro de mando integral, Balance Scorecard, es con el que vamos a trabajar en el curso. Maneja elementos y herramientas para asumir el liderazgo en procesos de gestión estratégica. Esas son las competencias que tenemos que desarrollar y ustedes nos dirán, profesores, ¿las desarrollamos en el curso o nos quedaron debiendo en algo? ¿O logramos cumplir el objetivo de resultados de aprendizaje de ese curso? Allí está entonces en esencia lo que vamos a hacer acá en el curso. Entonces, vamos a hablar un poco, vamos a contextualizar ese modelo tradicional que Michael Porter y otros autores lograron instaurar, digámoslo así, en la empresa, en el discurso académico, en los textos de la academia de la ventaja competitiva, se denomina, digamos, esa escuela de la gerencia estratégica. Entonces, en esencia, hay una formulación, hay una implantación o implementación, el término americano o gringo es implantación, y hay un control y evaluación de esa gerencia estratégica. En la formulación, entonces, existen elementos fundamentales para establecer una gerencia estratégica, para hacer la planeación, que son definir una misión, hacia dónde se levanta el ánimo de el gerente, el operario, el vigilante, cualquier persona de la organización, cada día, ¿qué debemos ir a cumplir? Esa es la misión, ¿qué vamos a ir todos a cumplir a la organización? Una visión hacia dónde nos lleva ese cumplimiento de esa misión, unos valores, unos rasgos culturales distintivos,
que identifican la cultura organizacional. Estábamos hablando nuevamente del curso de administración. Vemos que estrategia, estructura y cultura son los tres pilares desde los cuales se ve la organización, se puede examinar y aquí están. Aquí está visión, lo estratégico, misión, lo cotidiano, lo estructural y en los valores está lo cultural. Recuerden que sin lo cultural, lo otro no se puede lograr. Y ahí es donde tenemos que trabajar también en las organizaciones. No obstante, como contadores públicos, probablemente estemos alejados de allí. Vamos a trabajar más en lo estratégico, en la toma de decisiones, siguiendo como el hecho económico, reflejándolo y convirtiendo esa información contable en información financiera para que la alta gerencia pueda tomar decisiones sobre la visión, sobre lo estratégico. Dentro de estos elementos fundamentales están los intereses de los stakeholders, que son los inversionistas, los clientes, los proveedores, la sociedad. Y aquí me hace falta, ¿cierto? Los empleados, ¿cierto? Empleados dentro de los stakeholders muy importantes y aparece en el Balance Scorecard como inicial los stakeholders empleados, donde se da el aprendizaje y desarrollo. Ya vamos a hablar más adelante de Balance Scorecard. Entonces, en esa medida tenemos allí unos elementos fundamentales y esos elementos fundamentales son la premisa para hacer análisis externos, políticos, económicos, sociales, tecnológicos. Eso tiene una serie de variables que pueden ser detectadas y un análisis externo bien hecho tiene unos costos elevados. El grupo Argos tiene unos equipos donde en 2 semanas acompañan a empresas o a iniciativas para hacerle un análisis estratégico o un análisis externo y son muchos millones los que cuesta hacer un análisis de este tipo. Más todavía hacer ya un análisis de diamante competitivo, analizar en esencia la estructura, estrategia y rivalidad de un sector empresarial en un entorno específico geográfico, definir la condición de los factores de producción, asuntos económicos, definir las condiciones de los factores de demanda, asuntos sociales, definir los sectores conexos que me apoyan, los clústeres, definir eventos fortuitos, probables, que tengan algún tipo de probabilidad, así sea esporádica, que puedan afectar mi objetivo, mi misión, mi visión también. Y allí hay diferentes variables y hay unas metodologías de ir captando características de cada uno de estos aspectos, de estos 6 aspectos, una descripción, unos indicadores basados en datos y hechos, no es en comentarios, no es en lo que me pareció, unos análisis de impacto probable posible y luego cruzar esto a través de matrices estadísticas de probabilidad condicionada. Entonces, es un trabajo extenuante que realizan los administradores de estrategia, compañías internacionales que realizan esto, Monitor, Pricewaterhouse, hay otra cantidad de compañías que realizan este tipo de análisis y de nuevo, son costosos. Esto no se hace en enero, allá sentados todos haciendo una mesa de lluvia de ideas en la gerencia, no. Esto lo hace gente que tiene que indagar mucho, averiguar, recopilar información, todo tiene esa misma metodología de captar datos y todo esto es para llenar una DOFA. Una DOFA no se llena con inspiración, ni con ideas, ni con ocurrencias. Una DOFA se llena con datos y hechos basados en todos estos análisis. Solamente la parte de arriba de la DOFA, análisis externo, oportunidades o amenazas de lo externo. Solamente lo externo. Para analizar lo interno, existe el benchmarking, que es una referenciación comparativa de procesos con los que lo hacen mejor para verificar eficacia y eficiencia de mis procesos y las brechas que existen para ser mejor. Entonces, el análisis interno, por lo general, siempre se hace con los externos. Un análisis interno no se hace solamente diciendo, tenemos gran talento humano, tenemos inmensa capacidad de motivación. No, señor. La motivación la tiene usted que medir con otras compañías que hagan lo mismo. ¿Cómo se mide la motivación? ¿Qué instrumentos evidenció para medir la motivación? Tenemos
mayor carisma, qué es el carisma, cómo se mide el carisma. Entonces, eso se hace a partir de un proceso de benchmarking que es otro estudio riguroso, interesante, que pueden hacer desde dentro de las organizaciones, pero que lo tienen que hacer equipos no de la rutina, sino equipos del proyecto, equipos que trabajen en el proyecto de análisis, de hacer una indagación, un estudio que no se va a repetir o que si se repite tendrá unos resultados diferentes, y esos son los análisis externos e internos que nutren nuestra matriz DOFA. Para nutrir la matriz DOFA se requieren millones de pesos de acuerdo al área en la que uno esté. Entonces eso no se hace porque se le ocurrió a tres señores que sentaron en una mesa a decir, venga, ¿qué amenazas tenemos? ¿Qué debilidades tenemos? ¿Qué oportunidades? ¿Qué fortalezas? Y se inventaron qué fortalezas y ya definieron qué hacer e hicieron una matriz DOFA. No es la metodología. Son por lo menos, o sea, les digo, el equipo Argos, que son 46 profesionales que conozco en ese equipo, lo hacen en 2 semanas cuando la mitad del equipo se concentra en un proyecto específico. Esto demora muchos meses para hacerlo en ciertos sectores y ciertas organizaciones, y el análisis estratégico no es barato, no es gratis. Luego se hacen los cruces de esos elementos de la matriz de análisis y se contrarrestan con las fortalezas, las amenazas, se identifica dónde hacer mayor énfasis en las fortalezas, que es lo que yo puedo modificar, manejar, en las debilidades también, cómo mitigo riesgos, cómo elimino procesos si es que hay que eliminarlos, cómo cambio o cómo nutro ciertos procesos o ramas dentro de la organización para poder amortiguar ciertas amenazas que llegan, y cómo también esas debilidades tengo que identificarlas de nuevo para reducir o eliminar procesos o áreas o productos, o para convertirlas en fuertes, para llevarlas a fortalezas. Eso es un trabajo arduo, de decisión también, que se tiene que dar a través de equipos. Todo esto para definir cuál va a ser mi elección estratégica, y en esa elección estratégica cuál va a ser mi balance scorecard, y ya en el siguiente video vamos a hablar un poco más de esto.